Cuando uno piensa en el infierno, la imagen que nos viene a la mente es casi siempre la misma, ¿no? Satanás, sentado en un trono de fuego, gobernando su dominio. Pero, ¿y si esa imagen tiene más que ver con un poema del siglo XIV que con lo que dicen las fuentes originales? Vamos a desarmar este concepto y a descubrir quién, de verdad, tiene el poder en el inframundo. Y esta es la pregunta que lo empieza todo. Es la clave de nuestra investigación. ¿Quién tiene el verdadero poder en el infierno? Para encontrar la respuesta, vamos a tener que viajar por siglos de arte, de literatura y, por supuesto, de teología, hasta llegar al mismísimo origen de la idea. Para la gran mayoría, la respuesta es obvia. Satanás, el ángel caído, el maestro del tormento, el que gobierna su propio reino de dolor. Esa imagen es tan, pero tan fuerte que la vemos por todos lados, en películas, libros, en el arte. Pero, ¿es correcta? O mejor dicho, ¿de dónde salió realmente? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque aquí viene la primera gran sorpresa. El mapa del infierno que casi todo el mundo conoce, con sus círculos, sus castigos específicos, no viene de la Biblia, viene de la imaginación de un poeta. Hay una cita que lo resume de una forma brillante. Si la iglesia creó el infierno, Dante y Milton lo amueblaron, decoraron y poblaron. Y es que es así. Aunque la idea de un castigo en el más allá ya existía, fue un poeta italiano del siglo XIV, Dante Alighieri, quien le dio esa arquitectura tan aterradora que hoy es parte del imaginario colectivo. Y claro, la visión de Dante no se quedó solo en las páginas de un libro. Nació en el siglo XIV con su Divina Comedia, pero de ahí saltó al lienzo de los pintores. Artistas como Giotto y después el mismísimo Miguel Ángel empezaron a plasmar estas escenas. Y así, lo que comenzó como ficción literaria se fue convirtiendo en una verdad visual que se metió de lleno en la cultura popular por siglos, hasta el día de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo era esa arquitectura que imaginó Dante? Él pensó el infierno como un gigantesco abismo en forma de cono que iba hacia abajo, dividido en 9 círculos, y cada círculo estaba dedicado a un pecado específico. Lo de Dante era de una precisión casi arquitectónica pero aterradora. Imagínense, los paganos virtuosos en el limbo, los lujuriosos arrastrados por vientos sin fin o los glotones hundidos en un fango congelado. Cada pecado tenía su castigo poético, su contrapeso terrible. Pero aquí lo más increíble: toda esta geografía del sufrimiento, con avaros, iracundos y herejes en tumbas ardientes, es una invención literaria. No la van a encontrar en ningún texto bíblico. Y mientras más se baja en este cono infernal, los pecados se vuelven más graves. ¿Por qué? Porque para Dante implicaban usar la razón para hacer el mal. Así, la violencia está en el 7º círculo, el fraude en el 8º, y en lo más profundo de todo, el peor pecado de todos, la traición. Pero aquí viene la mayor ironía de todas. Incluso en la obra que prácticamente definió nuestra imagen del infierno, Satanás no es un rey, para nada. En el pozo más profundo, en el centro de la tierra, Dante no se encuentra a un soberano en un trono de llamas. Se encuentra a Lucifer, un monstruo gigante, atrapado, congelado hasta la cintura en un lago de hielo. O sea, en su propio reino, él es el prisionero número 1, no el carcelero. Ok, esa imagen de Dante es potentísima, sin duda. Pero ahora dejemos la poesía a un lado y vayamos a las palabras, a las fuentes originales. ¿Qué significaban realmente los términos que hoy traducimos como infierno? A ver, si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra hebrea que muchas veces se traduce como infierno es Sheol, pero su significado original era mucho más sencillo, mucho más terrenal. Significaba el sepulcro, el foso, el hoyo, básicamente la tumba. Era el destino común de todos los que morían, no un lugar de fuego y castigo eterno. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, escrito en griego, encontramos la palabra equivalente, Hades, y la idea es exactamente la misma que la de Sheol. Significa simplemente el sepulcro, el lugar de los muertos. Seguimos sin encontrar ni rastro de un rey demoníaco gobernando un infierno de fuego. Pero, ¿y el fuego?, se preguntarán. Bueno, el término que más se asocia con un infierno de fuego es Gehenna. Y lo sorprendente es que su origen no es mitológico, sino geográfico, un lugar real. El Gehenna, o el Valle de Hinnom, era literalmente un basurero a las afueras de Jerusalén. Ahí se mantenía un fuego constante para quemar toda la basura de la ciudad y a veces los cuerpos de criminales. Era un símbolo de destrucción total, de algo que desaparece para siempre.
Y la prueba de que este era el significado original la encontramos en la historia de las traducciones. Por ejemplo, en la Biblia del Oso de 1569, una de las primeras y más importantes traducciones al español, los traductores no usaron la palabra infierno para Gehenna, la tradujeron como quemadero. Ellos entendían perfectamente que se refería a un lugar físico, un incinerador, no a un reino metafísico. Bueno, ya vimos que ni la literatura ni las palabras originales apoyan la idea del diablo como rey. Entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Qué dice la teología sistemática sobre quién tiene el control final de absolutamente todo? Y aquí llegamos al corazón del argumento teológico. Hay un principio que lo define todo, y es la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que no hay ningún poder en todo el universo, sea cual sea, que no esté en última instancia bajo su control absoluto. Dicho de una forma más directa y como lo resume este marco teológico, es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. Esto quiere decir que cualquier poder que parezca tener otra entidad, en realidad solo existe porque está permitido dentro de esa voluntad soberana de Dios. Visto así, desde esta perspectiva teológica, Satanás no es un dios rival, no es un antidios con su propio reino, es un ser creado. Y como ser creado, su poder no es propio, no lo genera él mismo, sino que es un poder derivado. Y opera siempre dentro de los límites que Dios le permite, no puede salirse de ese control. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, la literatura de Dante, el origen de las palabras y la teología, el veredicto final es bastante claro. Nos encontramos con dos realidades que son completamente opuestas. El contraste es brutal. Por un lado, la creencia popular nos muestra un Satanás que es rey del infierno, amo del castigo, con autoridad soberana. Y por el otro, las fuentes bíblicas pintan un cuadro totalmente distinto, el de un prisionero más, que no imparte juicio sino que está sujeto al juicio de Dios, un ser derrotado y condenado. De hecho, el libro de Apocalipsis es muy específico sobre su destino final. Y fíjense en el verbo que usa. Dice que el diablo fue arrojado al lago de fuego. No dice que fue a reinar ni a gobernar, fue lanzado. Él recibe el castigo, no lo administra. En resumen, la conclusión a la que llegamos a través de estas fuentes es esta. El infierno no es el reino de Satanás, es su prisión. Es un lugar que de hecho fue preparado para él y sus ángeles. Él no es el director de la cárcel, es uno de los condenados. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si una de las imágenes más poderosas y arraigadas que tenemos sobre el más allá fue moldeada en gran parte por un poeta, ¿cuántas otras de nuestras verdades más profundas vienen en realidad del mundo de la ficción? Si has llegado hasta aquí, significa que eres de los que no tienen duda. Si te gustó este viaje mental, no olvides darnos un like y suscribirte al canal de Mentes Arriesgadas para más vídeos que te pondrán a pensar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.